de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, Buenas tardes. senadora Carolina Goich, senadores honorables. Muchas gracias por la oportunidad de exponer una serie de investigaciones epidemiológicas. Vengo a exponer como científico, como investigador, como epidemiólogo, que hemos realizado en el Melissa Institute. Ese me va a apoyar en esta presentación el doctor Cristian Vargas, médico encargado de protocolos clínicos de nuestro instituto, para apoyar con algunas diapositivas la información que les vengo a tratar, les vengo a exponer. Melissa Institute, primero que nada, es una institución, la siguiente, por favor, un centro de investigación biomédica privado, está investigando en test de embarazo, en marcadores de fecundación, terapias in útero, etcétera, y además en el campo de la epidemiología investigamos lo que dice relación con la salud materno-fetal y materno-embrionaria. Y trabajamos en colaboración con investigadores chilenos y de varias universidades, ¿no? Quisiera entregar antes que nada a la comisión una decena de artículos publicados en los últimos 5 años en revistas nacionales e internacionales revisadas por pares. Hay varios ahí artículos en muy buenas revistas científicas que han analizado esta problemática del aborto desde una mirada exclusivamente empírica, exclusivamente científica, evaluando los efectos, digamos, de las legislaciones, entre otras cosas. Entrando en materia, el proyecto de ley en discusión plantea en su primera causal que es necesario despenalizar el aborto por riesgo futuro, por riesgo de la vida de la madre. La siguiente, por favor. Sin embargo, la evidencia de 2 experimentos naturales, uno en Chile y otro en México, muestran que las leyes de aborto no reducen las muertes maternas. Ni por causales, ni las leyes a plazos, etcétera, no las reducen. En el primer estudio que conducimos en Chile, que está publicado en la revista americana PLOS ONE, se confirmó que la derogación de la ley del aborto en 1989 no provocó ningún impacto en la mortalidad materna. La siguiente. Más aún, como ustedes pueden ver en la diapositiva, tanto la mortalidad materna global como las muertes por aborto continuaron su reducción. Y Chile ha alcanzado un nivel de mortalidad materna que los pone entre los 50 países con menor mortalidad materna en el mundo y entre los 4 países con menor mortalidad materna ya en el continente americano. Y tenemos menos proporción de muertes por aborto que España, por ejemplo. O sea, hemos llegado a una situación ya desde el punto de vista de la salud pública materna óptima. Y reducir las muertes maternas que ocurren actualmente es muy, muy difícil, especialmente por el cambio en el perfil demográfico que estamos presentando. En otros estudios, la siguiente, por favor, evaluamos también en colaboración con varias universidades americanas y de México, otro experimento natural que evaluó todos los estados que tenían leyes que permitían el aborto por enfermedades congénitas y genéticas versus los que no la permitían. O sea, estados con leyes más permisivas y estados con leyes menos permisivas. Esto se publicó en el British Medical Journal el año pasado. Y la verdad es que nuevamente, la siguiente, por favor, se confirmaron los hallazgos del experimento natural chileno, que fue publicado en el año 2012, mostrando que los estados que tenían y que protegían la vida del pequeño que está por nacer con algún diagnóstico de enfermedad congénita o genética grave, en general tenían menor mortalidad materno-infantil, ya en casi todas las causas de mortalidad, incluyendo aborto inducido. Además, hemos investigado, la siguiente, por favor, la morbilidad por aborto, vale decir cuáles son las causas de aborto, porque cuando hablamos de aborto no podemos meter todos los abortos en el mismo saco. Tenemos que hablar de distintos tipos de aborto. Las muertes que se producen por aborto en Chile en general son endémicas, vale decir se producen en todos los países del mundo. Una muerte por embarazo ectópico,
una muerte por una complicación de un aborto séptico, una muerte por hemorragia en general, que a pesar del manejo médico mueren, ¿ya? Esto se produce en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, en España, y por lo tanto no es una situación actual, ¿ya?, que se deba presentar como signo de alarma. Esto es muy difícil que lleguemos a cero, y esto se va a seguir produciendo, ¿ah? Es una probabilidad mínima. Cuando analizamos la tendencia de aborto, como ustedes pueden ver ahí, hubo una caída fuerte, ¿ya?, a lo largo de toda esa serie temporal, en las hospitalizaciones por todo tipo de aborto. De hecho, luego de la derogación del aborto terapéutico en 1989, una caída fuerte en los egresos hospitalarios por aborto, entre 1990 y 1995, como ustedes pueden ver ahí. Y esto se explicaría en parte porque aquella ley se interpretaba de diferentes formas en los distintos centros. Y entonces había más abortos porque se practicaban más abortos en los centros en base a la ley de aborto terapéutico que existía. Esta situación de ambigüedad terminó después de la derogación del código del artículo 119, poco antes del retorno a la democracia. Me temo que con la actual ley de aborto sucederá algo similar, abriendo espacios para la práctica de algunos abortos electivos, ya sea por una interpretación subjetiva, más o menos laxa por una condición de riesgo, o bien por la posición particular que el facultativo tenga respecto al tema. Ojalá me equivoque, pero esta ley abre un espacio interpretativo que actualmente no está, para, ¿no es cierto?, que no existe, para, ¿no es cierto?, poder, digamos, o para realizar abortos que actualmente no se realizan y que no tienen ninguna injerencia, como hemos mostrado en los artículos anteriores, en la mortalidad materna. La curva hospitalaria nos muestra también que en el año 95 volvió a subir la mortalidad, la morbilidad, las hospitalizaciones. ¿Por qué? Porque se introdujo el misoprostol en el mercado negro, en el mercado clandestino. Y esto provocó una ola de hospitalizaciones con el consiguiente aumento de la tasa de hospitalizaciones que se estabiliza ya en el año 2000. Finalmente, desde el 2001 hasta hoy, ustedes pueden ver que se retoma la tendencia a la baja, coincidiendo con la emergencia de programas de apoyo a la maternidad vulnerable, tanto por organizaciones de la sociedad civil, como también programas del Estado, como el Chile Crece Contigo, por ejemplo. La tendencia a la hospitalización es la siguiente. Entre el año 2001 y 2011 nos provee información aún más detallada. Como les decía, los abortos no son todos los mismos, hay que desglosarlos. La curva de arriba muestra aquellos abortos que se producen, ¿ya?, hospitalizaciones que se producen por molas hidatiformes, como mostró el doctor Lavín, productos anormales de la concepción, embarazo ectópico, etc., ¿ya?, y nos muestra que eso ha permanecido totalmente estable y constante. Abajo se desglosan solamente los abortos que se producen por embarazos ectópicos. El aborto lo produce el embarazo ectópico. El embarazo ectópico termina en un aborto. La acción del médico es secundaria. Un 25% de los embarazos ectópicos incluso se resuelven espontáneamente, ¿ya? Esto es súper importante tener en cuenta para no ser alarmista ni amarillista. Esto se produce, en Chile se hospitalizan mujeres, más de 3.000 mujeres por embarazo ectópico, y se realizan las intervenciones médicas necesarias, porque si no, tendríamos muertes por esta causal. Lo interesante de esa curva es la curva roja que está ahí, al medio. Esos son abortos no especificados, abortos sin causa conocida, ¿ya? Y esto lo quiero resaltar porque esos son los abortos donde no se sabemos la causa, el origen, donde se sospecha están los abortos por complicaciones de abortos clandestinos, abortos que se realizan autoprovocados y que entran por hemorragia, por un aborto incompleto, etc. Y como ustedes pueden ver, hay una reducción del 33%. En otras palabras, durante la última década hay una disminución que sería explicada mayormente por una caída continua de las hospitalizaciones por abortos clandestinos y no de otro tipo. Y esto quiere decir que la legislación chilena es no permisiva, siendo no permisiva respecto al aborto, es contraria a lo que algunos afirman, que esta legislación incrementa los abortos clandestinos. Eso no ha ocurrido. Los abortos están bajando incluso.
tampoco hay evidencia que se estén reemplazando abortos como cirugías de apendicitis. Esto también lo hemos evaluado y eso no ha ocurrido, ¿ya? Y podría extenderme más y mostrarles más información, pero creo que en honor al tiempo hay otras cosas que son importantes de considerar. Primero que nada, entonces, estos estudios nos permiten extraer 3 conclusiones inmediatas. La primera, que como materia de hecho científico, como materia de hecho epidemiológico, una ley de aborto no tiene impacto sobre las muertes maternas. No reduce muertes maternas, no mejora la salud materna del país donde se realiza, se aplica una ley de aborto. Lo segundo, que aún con una ley no permisiva se ha observado una reducción de las tasas de hospitalizaciones por abortos clandestinos, probablemente por el impacto de la reducción de la fecundidad, el acceso a la planificación familiar y últimamente por las estrategias preventivas de apoyo a los embarazos vulnerables. Y tercero, en Chile ya se realizan las intervenciones médicas necesarias para salvar de la vida de la madre, pues si no, sería imposible tener estos niveles de muertes maternas y de salud materna que tenemos. Algo que me ha llamado la atención es que en este proyecto no se establece un conteo de vigilancia epidemiológica exclusivo que permita monitorear los abortos que eventualmente se realizan y en cierto modo posibilite detectar si se producen cambios importantes en la práctica hospitalaria y en los factores ambientales que afecten al embarazo. En otras palabras, el proyecto de ley no dice hay que contar los abortos que se producen y por qué causa. Eso un epidemiólogo sabe que es necesario contar los abortos y por qué se producen para poder monitorear lo que está pasando con la salud pública. No contar con un registro que permita monitorear su tendencia sería un gravísimo error para la salud pública en nuestro país, incluso dañina, dado que este tipo de estadísticas permite monitorear el impacto de agentes potencialmente nocivos, sean agentes tóxicos, por ejemplo, o epidemias infecciosas. ¿Qué hay si hay una contaminación importante del agua en una región? Y no estamos contando los abortos, no nos damos cuenta que está ocurriendo inmediatamente, ¿no es cierto?, pérdidas de vida humana, malformaciones congénitas y secuelas, ¿ya?, tanto en la madre como en el pequeño, producto de una, ¿no es cierto?, de una enfermedad ya sea infecciosa, una epidemia o una cuestión nociva. Me ha llamado mucho la atención, ya, que este proyecto no considere establecer por ley que el conteo de abortos y la notificación obligatoria. Otro aspecto que no ha sido suficientemente debatido en el es el riesgo, ¿ya?, que se producen con los abortos que ocurren mayor a las 20 semanas. La siguiente, por favor. Esto que ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto?, es la estadística de Estados Unidos que muestra cómo aumenta el riesgo de mortalidad con los abortos legales practicados más allá de las 20 semanas. 76 veces más riesgo. La mayoría de los abortos que se van a producir acá con este proyecto de ley, o con esta ley, digamos, van a exponer a riesgo a mujeres que tienen embarazos avanzados. Y ya lo han mostrado las series temporales de todos los países, ya donde se ha evaluado este tema, es que el riesgo de mortalidad, donde se mueren mujeres por aborto, con leyes, con abortos legales, es en aquellos abortos practicados más allá de las 20 semanas. Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, la siguiente, se ha mostrado que con las restricciones de aborto que han ocurrido en Estados Unidos, precisamente hay una caída de la muerte por abortos legales en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se prohíben estos abortos de segundo trimestre. Pensar que esto no nos va a pasar, por favor, ya sería pasar por alto toda la evidencia epidemiológica que se ha acumulado respecto en los países con aborto legal. Aún está siendo muy difícil actualmente, y se lo digo, señora presidenta, muy difícil mantener los niveles de mortalidad materna actuales debido al cambio en el perfil demográfico, porque la maternidad ha envejecido mucho, entonces tendremos más mamás con preeclampsia, más mamás con obesidad, más mamás con hipertensión, más mamás con diabetes. Y la realización de abortos inducidos de segundo trimestre colocará otro factor de riesgo presionando adicionalmente a nuestro sistema. O sea, vamos a poner más presión al sistema de salud pública y vamos a poner más presión sobre nuestros médicos, nuestro equipo obstétrico, ya que actualmente están, sinceramente,
enfrentando cada vez más hospitalizaciones por complicaciones de embarazos que no van a terminar en un aborto. Y el otro aspecto que hemos investigado, la siguiente por favor, es la prevención del aborto. ¿Ya? Hemos investigado una cohorte de más de 3.000 mujeres con embarazos no planeados, ¿ya? Más o menos una cohorte de 8 años y seguimos investigándola. Y aquí se distinguen dos grupos bien interesantes. Un grupo que busca aborto, embarazo no planeado, un grupo que busca aborto, y otro grupo que no declara su intención de aborto. No podemos saber si es que está pensando en abortar. Así que se separan estas dos cohortes y evaluamos cuáles son los motivos por los cuales estas mujeres están buscando aborto y cuáles son los motivos, ¿no es cierto?, por los que buscan ayuda a mujeres con embarazos no planeados que no declaran su intención de aborto. La siguiente, por favor. Y ahí podemos ver que en las mujeres que buscan aborto, ¿ya?, la coerción, es decir, la presión para abortar por parte del padre, la madre o la pareja es del 44%. O sea, 44% de estas mujeres están siendo presionadas para abortar. El 2,1% que encaja con las estadísticas más o menos ya que presentó el doctor Lavín, 2 a 3% es la probabilidad de embarazo por violación. En esta cohorte, 2,1% era por violación o abuso sexual, incluyendo el incesto. Ocultar el embarazo por miedo a la reacción de los padres y la pareja, que se ve especialmente en los grupos adolescentes, ¿ya? Un 20% de la interferencia con las expectativas de vida, que se ve ya en mujeres no adolescentes, pero que están estudiando generalmente, ya un 22%. Estos 4 factores explican en esta cohorte, que es una cohorte grande, importante, de embarazos no planeados chilena, el 90% de las razones para abortar. La eficacia global del programa, la siguiente por favor, la podemos ver ahí, básicamente es del 69 al 85%. 69 al 85% de estos programas de apoyo y acompañamiento, como el de Fundación Chile Unido, que me imagino lo han... logra, ¿no es cierto?, un embarazo con nacido vivo. El primer gráfico muestra violación, que es el tema, ¿no es cierto?, al que está dirigido esta ley. El otro 98%, este proyecto de ley no está abordando esa problemática de los abortos clandestinos, ¿verdad? Esto va dirigido solamente a este 2% más o menos de mujeres que tienen embarazos no planeados por violación. Cuando se observa la eficacia del programa de apoyo, el 64%, como ustedes pueden ver ahí, ya nace y la mamá permanece, ¿no es cierto?, con el pequeño. El 24% lo da en adopción, alrededor de un cuarto, y 12% no sabemos el desenlace o terminó en un aborto. O sea, vale decir, esto es sumamente importante. Primero que nada, en los otros grupos la adopción prácticamente no aparece. Esto nos dice que un programa de acompañamiento y preventivo del aborto en los casos de violación tiene que ir acompañado de programas de adopción. Si no hay un programa de adopción para las mujeres, que se les va a ofrecer un programa de acompañamiento, ¿ya? Si no hay un programa de adopción unido a este programa de acompañamiento, simplemente esta estrategia va a dejar, ¿no es cierto?, un 25% de probabilidad mayor de que esa mujer aborte, ¿no es cierto?, su embarazo. Y la eficacia es muy alta, 88%. En los otros grupos también 70%, como ustedes ven, coerción, etc. O sea, los programas de apoyo de la sociedad civil son muy efectivos, eficaces para prevenir el aborto y evitar un aborto. Pensamos que la mejor opción es la prevención del aborto. Actualmente no contamos con evidencia directa para afirmar que los programas estatales de este tipo tengan resultados similares, pero es claro que los programas de la sociedad civil organizada son muy eficaces. Es decir, subsidiar este tipo de programas, ¿ya?, de la sociedad civil, que no sea solo Fundación Chile Unido, sino que expandamos estos programas, prevendría, eliminaría el 85% de los abortos clandestinos, incluyendo la mayor parte de los abortos por violación. O sea, si hacemos salud pública, si hacemos prevención, ¿ya?, y no hacemos solamente que sea un eslogan, prevenir es mejor que curar, lograríamos en este minuto uno de los más altos estándares, ¿no es cierto?, de salud materna realmente y social
para estas mujeres que enfrentan embarazos no planeados que están en riesgo de aborto. La mejor opción es la prevención del aborto. Si deseamos evitar los abortos protegiendo tanto a la madre, a su hijo, a su hija, a esa mujer, los programas de acompañamiento deberían ser una oferta prioritaria, sinceramente, sustitutiva del aborto como tal. No me parece que sea un complemento, al contrario, es al revés la cosa, ¿eh? Y esperamos que la evidencia de estos estudios sea útil para que se tome una decisión en beneficio de la salud de las mujeres, madres e hijos de Chile. He puesto en sus manos, Presidenta, y en manos de la Comisión, 10 artículos y 10 estudios, ya más de $1 millón invertidos en investigación, con fondos externos, con grande investigación, con equipos serios, con investigadores de distintas universidades que muestran que esta ley, este proyecto, va a ser un grave perjuicio a la salud pública materno-infantil chilena. Y lo digo como epidemiólogo, ¿ya? Y ojalá esto pueda ser y pueda conducir a una reapreciación de lo que tenemos que hacer. Como salubrista, yo les puedo decir, la prevención es el camino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.